Hola, hola. Entonces, pues vamos a continuar con nuestro estudio de mecánica cuántica, ¿verdad? Estábamos viendo, no llamarlo repaso, ¿verdad? Porque hay cosas aquí que de repente ustedes no han visto, pero estábamos viendo cuáles son las herramientas matemáticas que nosotros necesitamos para estudiar, pues, a fondo la mecánica cuántica. Entonces, hoy vamos a ver lo que es operadores, álgebra y un poco de teoría de operadores, ¿verdad? Porque sí son una parte fundamental de lo que es el estudio de la mecánica cuántica. Entonces, un operador básicamente es una función de funciones, se puede ver como una función de funciones. Es una función de funciones. Ustedes ya conocen varios operadores, de hecho, por ejemplo, el operador de derivada. Sí, esto lo que hace es recibir una función y me regresa a otra función, ¿verdad? En este caso la derivada. Eso es un operador. Un operador es una función de funciones y digamos que no hay que perderse en eso. Mucha gente le pone misticismo a esto y dice un operador es una cosa súper abstracta que solo tiene sentido cuando se opera algo con algo. No, no, ¿verdad? Un operador es una función de funciones y eso es todo. Es una función que tiene como dominio el espacio de las funciones y que tiene como rango o como imagen el espacio de las funciones. Así de sencillo. Entonces ya en la notación que nosotros hemos estado viendo a lo largo de estos días, vamos a decir que un operador a gorrito lo que hace es que toma un ket y lo transforma en otro ket. Y vamos a decir que un operador toma un bra y lo transforma en otro bra diferente. Puede ser el mismo, pero normalmente, por regla general, va a ser algo distinto. ¿A qué me refiero con que puede ser el mismo? Pues, por ejemplo, la derivada de e a la t es el mismo e a la t. Eso es el mismo ket, por ejemplo, ¿verdad? Sin necesidad de que eso sea realmente el operador de identidad, que ya lo vamos a estudiar. Pero como regla general va a ser distinto. Hay casos en los que puede ser exactamente el mismo. Bueno, ejemplos de operadores. A ver, ejemplos de operadores. Un operador, por ejemplo, es el operador identidad. Me voy a borrar el operador, ¿verdad? Solo voy a escribir identidad. El operador identidad lo que hace, como ustedes se lo imaginan, es que toma un ket y regresa siempre exactamente el mismo ket. ¿Verdad? Toma una función, regresa exactamente la misma función. Sí, otro que pues, es bastante conocido que nosotros vamos a estar utilizando es el operador gradiente. La verdad, no vamos a llegar a mecánica cuántica en tres dimensiones, solo en una. Entonces, la verdad, no creo que lleguemos a ver el operador gradiente, pero bueno, el operador gradiente ustedes lo conocen del primer parcial, ¿verdad? Toma una función y lo que hace es derivar parcialmente esa función con respecto a cada coordenada y colocar esa derivada en su coordenada respectiva. ¿Ok? Operador gradiente. Hay más operadores, pues, por supuesto, hay cualquier cantidad de operadores. Al final, su importancia, de nuevo, la va a determinar qué tipo de predicciones haga. Hay uno muy importante que es el de momento, ¿verdad? El operador de momento que en realidad lo vamos a representar con una P mayúscula y como un vector, que lo que hace es, y esto va a parecer un poco extraño, es multiplicar por menos i h barra el gradiente de la función de otra. Y vamos a ver porque esto tiene sentido más adelante, pero tiene que ver con algo que se llama el teorema de Ehrenfest. Entonces el teorema de Ehrenfest ustedes lo pueden estudiar por su cuenta si quieren, si no quieren esperarse a ver por qué esto es así. Sí, pero vamos a ver que tiene sentido que nosotros hagamos que el operador momento sea esto en mecánica cuántica. Otro operador bastante conocido, bastante utilizado es el laplaciano. Ustedes también lo conocen del primer parcial. Este es nuevo, yo sé. De repente da un poquito de miedo cuando se mira así, pero les aseguro no es nada del otro mundo. Bueno, el laplaciano, que se representa como una tabla al cuadrado, lo que hace es cuando opera con una función, pues es simplemente sacarle la segunda derivada de cada componente, ¿verdad?
Y eso es todo. Ok, entonces ahora que hemos definido esto que se llama operadores, nos va a interesar saber qué sucede con ellos. Entonces, hay cursos y cursos, hay maestrías y doctorados solo sobre teoría de operadores. Entonces, no nos vamos a meter mucho, digamos, al rollo, pero sí vamos a estudiar un poquito de álgebra de operadores para saber qué sucede cuando los operadores interactúan entre ellos. Álgebra de operadores. Bueno, a ver que esto es relativamente sencillo. De nuevo, yo digo que es sencillo, pero si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, en cualquier momento no duden en consultarme, ¿verdad? En Telegram, estas 2 semanas, la verdad, no creo que recibí una consulta nada más. Entonces, pues yo espero que de verdad sea porque le están entendiendo bastante y no sea que pues no están prestando la atención debida en la clase, ¿verdad? Sí, ahí el examen es el que va a terminar hablando, pero yo espero que no llegue a eso, sino que sí estén prestando la atención debida. Bueno, el producto de operadores no es conmutativo. Sí, ¿eso qué quiere decir? Que si hago actuar primero el operador B, porque esto es de izquierda a derecha, ¿verdad? El get va a estar aquí. Si hago actuar primero el operador B y luego el operador A, esto no necesariamente, hay casos en que sí, pero no necesariamente va a ser lo mismo que hacer actuar el operador A primero y luego el operador B. Eso se refiere con que el producto de operadores no es conmutativo. Sin embargo, el producto de operadores sí es asociativo. A ver. Esto quiere decir que si yo tengo el operador A, B, C compuesto por 3 operadores, esto es lo mismo a tener el operador A y el operador compuesto por B, C, y es lo mismo a tener el operador AB y luego el operador C, ¿verdad? Esto recuerda mucho a matrices, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, yo les dije que la mecánica cuántica de esta, la de funciones, es equivalente a la mecánica cuántica matricial. Lastimosamente, yo creo que no nos va a quedar tiempo de llegar a eso, pero sí que les quede como comentario. Al final, todo operador se puede representar por una matriz. En el espacio en el que estemos trabajando, si estamos trabajando en R3 o en R4, pues va a ser una matriz de 3x3, una matriz de 4x4. Todo operador, perdón, se puede expresar mediante una matriz. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que el orden es importante. Sí, aquí no es eso de que el orden de los factores no afecta el producto, el orden aquí sí es importante. Sí, porque pues no va a ser lo mismo una aplicación a la otra. En otras palabras, lo que estamos haciendo, porque recuerden que al final esto va a ir actuando sobre kets, sobre vectores de nuestro espacio vectorial de funciones. Esto es a ver, y luego lo primero que actúa es B, ¿verdad? Entonces esto es un nuevo vector, si prima, si lo quieren llamar así. Esto es lo mismo que A sobre si prima, que también ya sabemos que es otro ket, ¿verdad? Sí, bueno, otra cosa importante a resaltar aquí es que esto que voy a escribir ahorita, el BRAFI, el operador A, el operador sí, en general es un número complejo. ¿Sí? Esta operación a veces se le llama operación sándwich. Casi nunca nos va a interesar hacerlo con estados diferentes. Casi siempre nos va a interesar hacerlo con el mismo estado. Sí, y de hecho vamos a ver más adelante que eso lo que regresa es el valor esperado de un observable. Sí, eso es bastante importante. Ok, bueno, vamos a ver la noción ahora de lo que es operadores lineales. No sé si estoy yendo muy rápido o si se está entendiendo lo que estoy diciendo. Si no, pues por favor ahí me comentan si sienten que estoy yendo, a ver, se me cerró esto. Si sienten que estoy yendo muy rápido, pues me avisan.
y vamos a intentar ir más despacio, ir al ritmo de la clase, porque tampoco el propósito es que yo esté aquí hablando solo y ya no se entendió nada, porque si no quedamos en lo mismo de que la mecánica cuántica es magia y ahí hay una o dos personas que lo entienden nada más, ¿verdad? Eso no es así. Bueno, un operador es lineal si cumple con el operador actuando sobre este ket, porque recuerden que la suma de kets es un ket, la suma de vectores es un vector, es exactamente igual a A1A, el ket psi1, más A2A, el ket psi2. Esto no lo cumplen todos los operadores, ojo, ¿sí? Esto no es una propiedad en general, esto solo se cumple si el operador es lineal. Bueno, siguiendo con cosas importantes, decimos que el valor esperado, y esto es importante porque solo los valores esperados son los que nosotros podemos observar en la naturaleza, ¿sí? No podemos observar nada que no sea un valor esperado. Ok, el valor esperado de un operador A con respecto, gorrito, ¿verdad? Con respecto a un estado, sí. Recuerden que estos al final van a ser estados de la mecánica cuántica que son las funciones de onda. Las funciones de onda lo que representan son estados de probabilidad. Si siempre hagan esa conexión, siempre tenganla en mente. Entonces el valor esperado de A, vamos a decir que es el sándwich sobre la norma de sí al cuadrado, ¿verdad? Noten que si el estado está normalizado, ¿verdad? Esto es 1 y queda simplemente lo que está arriba. Por eso nos va a interesar bastante trabajar con estados normalizados, porque pues hacen los cálculos más simples, hacen la vida más fácil, es más sencillo trabajar con ellos. Ok, como habíamos dicho ayer, eso creo que fue ayer, si el bra y el ket es un operador. Solo que ahora, ya sabiendo que es un operador, lo podemos demostrar. Si yo vengo y hago actuar sí sobre un ket phi, ¿verdad? Esto es un número complejo, pero un número y al fin y al cabo, porque ese es el producto punto entre estos dos, el producto interno. Yo lo puedo mover para acá porque ahora pues es un número, los números sí conmutan, ¿verdad? Los números complejos conmutan, sí. Y esto es un nuevo estado C', ¿verdad? Que es justo lo que dijimos que es un operador, es una función de funciones. Toma un ket, en este caso el ket era phi, y me lo transformó en un ket que ahora se llama psi', se puede llamar phi', se puede llamar pato', se puede llamar zapato'. Recuerden que la etiqueta es lo de menos, pero en orden de tener la completitud, digamos, yo voy a usar esta misma letra griega que está por aquí. De nuevo, hay productos aquí que no tienen sentido. Por ejemplo, poner el operador delante del ket. Esto no tiene ningún sentido. Por varias razones. En primer lugar, porque esto, si yo quiero que sea un operador, va a actuar sobre un ket phi. Esto me va a producir un ket phi'. Y si se acuerdan, dijimos que esto no tenía ningún sentido. ¿Ok? Era aquello que estábamos discutiendo de los vectores. Lo otro es que imagínense que este es un vector fila, sí, un vector columna de 1 por 3. Y no, de 3 por 1 sería, ¿no? Para que sea vector columna. 3 filas, una columna. Y esto es un vector, y esto es una matriz 3 por 3. Sí, esta operación no se puede realizar. ¿Se acuerdan? Para que se puedan realizar operaciones con matrices, estos números tienen que ser iguales. Sí, entonces, pues no tiene ningún sentido por donde se le vea. La operación, al contrario, tampoco tiene ningún sentido. Si yo primero pongo un operador y pongo un bra aquí, entonces esto no va a tener ningún sentido. No, porque esto va a actuar, al no poder actuar aquí, porque no está adjunto,
o mejor dicho, al no poder operar aquí porque no está de este lado, va a tener que operar en este sentido, sobre un bra diferente, ¿sí? Y al final me van a quedar dos bras, que dijimos que eso tampoco pues, tiene ningún sentido desde el punto de vista de la operación con matrices, ni desde el punto de vista de la operación con funciones, ¿verdad? Eso carece completamente de sentido. No lo escriban, no intenten hacerlo, porque pues no tiene ningún sentido. ¿Ok? Bueno, de nuevo, si hay alguna pregunta, no duden en hacerla. Ahí estoy en Telegram. Contesto relativamente rápido. Sí, a menos que me escriban a medianoche, ¿verdad? Si me escriben a medianoche, pues está medio complicado que les conteste rápido. Pero sí les contesto en menos de 24 horas. Ok, seguimos. Vamos a estudiar ahora la adjunta hermítica o hermitiana. Va a depender del autor, pero a mí me gusta decir la adjunta hermítica. Sí, entonces el operador daga, se llama daga, se escribe como una crucecita, ¿verdad? Hay gente que lo hace muchísimo más bonito esto, que lo hace como una daga y toda la cosa. Yo por supuesto, no puedo dibujar. Sí, pero el operador daga lo que hace es transponer y conjugar. Como habíamos visto, para cambiar un ket a un bra, se transpone y se conjuga, ¿verdad? Lo que hace es transponer. Creo que es transponer la palabra, ¿no? No es transponer. Creo que transponer es otra cosa. Lo que hace es transponer y conjugar. Y como vimos ayer cuando en los ejemplos transformamos un ket en un bra. Entonces, desde ese punto de vista, un número, si nosotros le aplicamos el operador daga o el operador adjunta hermítica, lo que hace es que me va a regresar este mismo conjugado. ¿Por qué? Piénsenlo así. Si yo tengo un número nada más, esto es una matriz de 1 por 1. Transpongo. A ver. Transpongo. Por aquí no hay nada que transponer, ¿verdad? Aplicamos daga. No hay nada que transponer porque ya es una matriz 1 por 1. Conjugo. Conjugo. Es el único elemento, lo conjugo y esto no es lo mismo, pero es completamente isomorfo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que es lo mismo. En sí no es lo mismo, solo es isomorfo a este número, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el operador daga con números. Para sacar la adjunta hermítica o para sacarle el operador daga a un operador es un poquito más complicado. Digamos que cuando me dan el operador tal cual, yo ya sé qué hacer, ¿verdad? Si me lo dan como una matriz, tampoco conjugo, chequen. Si me lo dan como una función, ya por ejemplo, pues transpongo y conjugo. No, digamos que no es tan complicado, pero normalmente no va a ser el caso. Entonces, para ello decimos que la adjunta hermítica viene dada por la siguiente relación. Sí, el bra, sí, el operador adjunto, el bra fi. Eso tiene que ser exactamente igual al bra fi, el operador a, el original, sí, y luego conjugar esto, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando yo tengo una base de preferencia autonormal, yo lo puedo encontrar encontrando los productos, ¿verdad? Estos productos no son valores esperados porque no van sobre el mismo, pero yo puedo hacerlo encontrando estos productos. En general, digamos que es un proceso relativamente complicado y nosotros no vamos a intentar en la medida de lo posible hacerlo aquí, a menos que sea relativamente fácil o que el operador esté implícito, que nosotros conozcamos de cierta forma el operador o que podamos actuar de cierta forma con él. De lo contrario, pues no es un ejercicio, digamos, recomendado, porque puede llegar a complicarse bastante y digamos que no tiene caso porque la mayoría de los operadores en mecánica cuántica ya son conocidos. Digamos, los estudiantes de física, si se les pide que hagan al menos una vez el proceso de encontrar esto a mano, a pie, pero digamos que para ustedes no carece de sentido el ejercicio.
hasta cierto punto, aunque estén estudiando mecánica cuántica, pero digamos que no la tenemos que formalizar tanto como la debería saber un estudiante de física o un estudiante de matemática. Bueno, como se imaginarán, la adjunta de un, a ver, ya no raya, a ver, ahí está. Como se imaginarán, la adjunta de un bra, pues es su respectivo que, ¿no? Ok, entonces hay una definición bastante importante aquí, que la voy a escribir en azul. Decimos que un operador es hermitiano si su adjunta es exactamente igual a su operador. Es como aquello que teníamos con las matrices simétricas, ¿verdad? Y de hecho, cualquier matriz simétrica en los reales es una matriz hermitiana o es un operador hermitiano. Entonces, los operadores hermitianos son importantes pues tienen valores esperados reales. Entonces, digamos que a mí me interesan porque yo lo que voy a observar en la realidad son valores reales. Es imposible que yo me ponga a medir la energía de una partícula y eso me dé 2 más i, por ejemplo. Esto no tiene ningún sentido. ¿De dónde va a salir esa energía compleja? Entonces, todos los operadores hermitianos tienen valores esperados reales siempre. Si es hermitiano, tiene sus valores esperados reales. Y por eso, pues, son importantes porque al final los operadores hermitianos son los que van a definir los observables físicos, que es con lo que yo puedo trabajar, con lo que hacemos los experimentos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejemplos y creo que con eso terminaría el video de hoy. No sé cuánto me he estado, pero creo que sí ha sido más de 20 minutos. Eh, Vamos a ver. Ejemplo. Entonces, diga o determine, mejor dicho, no mejor, ¿verdad? Determine si el operador, recuerden, la suma de operadores es un operador, ¿verdad? Porque la suma de funciones es una función. Recuerden que las funciones también forman un campo vectorial. Bueno, determine si el operador A más A adjunta es hermitiano, anti-hermitiano o ninguno. Bueno, no hemos discutido este término, ¿verdad? De anti-hermitiano, pero anti-hermitiano básicamente se refiere a que un operador es anti-hermitiano si su adjunta es igual a negativo veces el operador. Eso es todo. Sí, ahí es cuando un operador es anti-hermitiano. Bueno, entonces para determinar si es hermitiano, decimos un operador es hermitiano, lo acabamos de ver. Sí y solo sí. Y no se van a poner a calcular los valores esperados y ver si son reales, para empezar, porque no hemos visto cómo calcular valores esperados a partir de operadores, aunque creo que sí lo vimos, ¿verdad? Pero no directamente, solo se mencionó por ahí, sí, por ahí está. Pero no se pueden poner a hacer eso, ¿verdad? Porque eso solo va en una dirección. Si es hermitiano, entonces tiene valores esperados reales. Valores esperados reales. Pero si tiene valores reales, esperados reales, no necesariamente es hermitiano. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso solo va en una dirección. Entonces, un operador es hermitiano, sí, solo sí, y voy a utilizar otra letra aquí, B mayúscula. Si B mayúscula adjunta es igual a B.
Ajá, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarle la adjunta hermitiana a esto y ver si es lo mismo. Entonces, calculemos. A más A adjunta, la adjunta a esto. Y esto es exactamente igual a la traspuesta de matrices, ¿verdad? Solo que además se conjuga. Pero, por ejemplo, cuando ustedes tenían dos matrices, A más B, y les pedían sacarle la traspuesta, esto era A traspuesta más B traspuesta. Toda la vida, ¿verdad? Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Entonces, vienen ustedes y dicen, esto es A adjunta más A adjunta, adjunta. Y esto es A adjunta, ahí no hay cambios. Y la adjunta de la adjunta es el mismo número, el mismo operador, mejor dicho, porque no necesariamente es un número, es el mismo operador, ¿verdad? Esto es como cuando ustedes tenían allá la matriz A y le decían, sáquele la traspuesta de la traspuesta. Esa es la misma matriz, porque estoy transponiendo dos veces. A ver si puedo quitar esta regla. Ahí está. Es lo mismo porque estoy transponiendo dos veces. Esto no es exactamente igual, falta un paso más, ¿verdad? Entonces, aquí, aplicación de adjunta, ¿verdad? Adjunta. Aquí, doble adjunta. Y de aquí a aquí es porque la suma de operadores es conmutativa. A ver, no puedo escribir conmutativa. A ver, conmutativa. Sí, la suma de operadores es conmutativa. Y esto es el mismo operador, ¿verdad? Sin duda alguna, este es el mismo operador. Ahí. Y vamos a ver. No, está fallando esta. No sé por qué está fallando la de Windows. No me quiere dejar bajar. A ver. Z. A ver. Salir del modo entrada de lápiz. Selección de lazo. No sé por qué no me quiere dejar. Vamos a hacerle aquí. A ver. Y aún así no me quiere dejar. A ver. Bueno, a ver, el caso, perdón, es que estas son iguales, ¿verdad? Sí, entonces, la adjunta es igual al operador a ver, ahí está. Luego, el operador es hermitiano. Y esto. Sí, entonces esta tarea no es para entregar, la única tarea que tienen para entregar es la que está en el campus, pero intenten hacerlo. Lo mismo, lo mismo del enunciado, ¿verdad? Para y a, perdón, más a adjunta. Me atoré. ¿Sí? Y ahí me cuentan qué pasa. Ok. Ahora vamos a ver otro tipo de operadores que son muy importantes, conocidos como operadores de proyección. Ok, un operador se dice que es de proyección. Escribí en tinta negro. Un operador se dice que es de proyección si cumple, y tiene que cumplir ambas para ser un operador de proyección, ¿eh? Si cumple que su adjunta hermitiana es igual al mismo operador, es decir, es hermitiano, y que el operador al cuadrado es el mismo operador. Y eso es todo.
Entonces, los operadores de proyección nos van a interesar porque uno lo que hace es proyectar su función de onda, digamos, sobre algún espacio o alguna base. Y entonces nos interesa, obviamente, que el operador que haga eso sea un operador de proyección. Por eso son importantes y por eso nos interesa saber cómo verificarlo. Entonces, en aras de eso, vamos a hacer un ejemplo. Ok, entonces nos dicen, demuestre que, lo escribí mal. Esto que está aquí, este operador que ya hemos visto, es un operador de proyección si está normalizado. Ok, entonces para que sea operador de proyección debe cumplir con dos condiciones, ¿no? Para que sea operador de proyección debe cumplir dos condiciones. Condición número 1. Debe cumplirse que si adjunto sea igual a sí. Ok, pues de hecho esto es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces venimos nosotros, veamos. Y tenemos esto, y le aplicamos la hermitiana. Entonces recuerden, la hermitiana, cuando está multiplicando, cambia el orden, y a cada uno le saco su hermitiana. Hermitiana de esto es el bra. Hermitiana de esto es el que. Exactamente lo mismo que tenía. Y es tú. Eso es todo. Esto es una línea, ¿verdad? Un paréntesis. Número 2. Debe cumplirse que el operador al cuadrado sea el mismo operador, ¿verdad? Esas son las dos reglas. Veamos. Entonces, el operador al cuadrado no es más que hacer operar o hacer actuar el operador dos veces. Una vez, dos veces. Y nos dicen que sí está normalizado. Significa que su norma al cuadrado es 1. Y estuvo. Pues sí está normalizado. Y eso es todo. Ahí ya queda demostrado. Entonces decimos, habiendo demostrado ambas, sí por sí es operador de proyección. Y ya estuvo. Ok, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden, no puedo insistir lo suficiente en eso. Hagan preguntas a Telegram si es que tienen dudas. No se queden con la duda. No se queden solo con lo que ven en el video. También lean del libro. Y pues pónganse a hacer la tarea, ¿verdad? Sí, fíjense bien en esa fecha de entrega. Pues nada, eso sería todo por hoy. Que estén bien.